Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya y Kimi Raikkonen son tres de los grandes referentes de la Fórmula 1 de principios del 2000. Por un lado, un piloto ya consagrado en un equipo de ensueño, por el otro, uno que llegó a la categoría luego de triunfar en los Estados Unidos y daba pruebas de su calidad y su agresividad en pista, y finalmente, una joven promesa que ya en su segunda temporada había llegado a las filas de un equipo grande de la competición, a pesar de todas las dudas iniciales, y sería en el 2003 donde estos tres pilotos tendrían una batalla por el título mundial, estando en los equipos más míticos de la Fórmula 1. Hoy en la Fórmula Teca repasamos aquella gran temporada, viendo cada uno de los hechos que fueron clave en su desenlace. Creo que todos conocemos a Michael Schumacher, en especial en esta década, y es que en la que sería la mayor dinastía de la historia del F1, hasta la irrupción de Mercedes en la era híbrida, y la Alemania y Ferrari habían vencido a Mika Häkkinen y McLaren, tras 2 años de derrotas y otros 2 frustrados contra Williams. El mayor esplendor de este poder fue en el año 2002, en el que el Kaiser y la escudería lograron tal dominio que Schumacher logró un podio en cada carrera de la temporada, con 11 de esos podios siendo victorias y logrando matemáticamente su quinto mundial en Magny-Cours, el 21 de julio y a falta de otras 6 carreras del final. Sin embargo, este dominio se vería más disputado que nunca por 2 pilotos que 2 años antes no eran más que novatos. Juan Pablo Montoya ya era un hombre establecido al llegar al Gran Circo en 2001 de la mano de BMW Williams, y es que el colombiano venía de ganar en 1999 y como novato el campeonato de la CART, seguido de una victoria en las 500 millas de Indianápolis al año siguiente, ambas de la mano de Chip Ganassi, al que había llegado en un intercambio entre los estadounidenses y Williams, que había obtenido a cambio a Alex Zanardi, y tras un año de debut complicado y lleno de altibajos, Montoya explotó en rendimiento en 2002, logrando 7 pole positions, las mismas que Michael, 6 podios y finalizando tercero en la general a pesar de 4 abandonos. Pero además de Montoya y de Fernando Alonso, hubo otro debutante ese año que pronto se convertiría en uno de los pilotos a tener en cuenta en la máxima categoría del automovilismo. Enrique Bernoldi nació en Curitiba en 1978 y a los 8 años comenzó a competir en... No, perdonen, guión equivocado. Kimi Raikkonen llegó a la Fórmula 1 con Sauber envuelto en polémica, y es que la falta de experiencia del Alpine en monoplazas con solo 23 carreras antes del GP de Australia de 2001 creó un mar de dudas acerca de si Raikkonen estaba preparado para correr en la máxima categoría del automovilismo. Pronto despejó las dudas, puntuando en su estreno y teniendo una muy sólida campaña de debut que le permitió ser elegido por Ron Dennis para reemplazar a Häkkinen en 2012 en McLaren, ya que su compatriota iba a tomar la primera de, hasta ahora 20, temporadas sabáticas. A pesar de su experiencia, Kimi tuvo otra buena temporada en 2002, finalizando sexto en la tabla con 24 puntos y 4 podios, con un segundo en Francia como mejor resultado. A pesar de ello, el Iceman finalizó más cerca del séptimo Jenson Button que del quinto, su compañero David Coulthard, por lo que 2003 se presentaba como un año donde el finlandés tendría que estar al máximo nivel si quería probar ser el piloto de futuro de McLaren Mercedes. Todo ello en un año bastante interesante, y es que el tradicional sistema de clasificación con 45 minutos el viernes y otros 45 el sábado con un límite de 12 vueltas cada día, fue reemplazado por un sistema de clasificación a una vuelta, en el que los pilotos saldrían individualmente y clasificarían a una vuelta el viernes y sábado, con la sesión del primer día determinando el orden de la del segundo, que es la que decidiría la parrilla de salida. Además, el sistema de puntos fue cambiado, y aunque el ganador del GP seguía recibiendo 10 puntos, las distancias eran menores. En el apartado técnico, los cambios fueron los de la introducción de un único tipo de compuesto de neumáticos de lluvia, así como la prohibición a partir de 2004 de las cajas de cambio automáticas y el control electrónico de salida, permitido desde el GP de España 2001, así como la implementación obligatoria del sistema Hans, que fue objeto de polémica debido a su gran incomodidad. Además, con el objetivo de abaratar costes, la FIA introdujo la opción de hacer sesiones de test los viernes de GP frente a los días de test individuales que, al igual que las ayudas electrónicas, entraban en su último año de legalidad. Las 3 escuderías principales mantuvieron su alineación de pilotos. Williams tenía listo el FW25, mientras que Ferrari tenía casi listo el F2003 GA, que debutó finalmente en la quinta carrera. Por su parte, McLaren planeaba hacer lo mismo que los italianos, comenzar con el chasis antiguo, pero las cosas no fueron como esperaban y finalmente usaron el MP417
2007 de 2002 durante toda la temporada. Como es habitual, la temporada 2003 inició en el circuito de Albert Park, en el Gran Premio de Australia. Raikkonen había marcado el mejor registro en los entrenamientos, pero la clasificación fue para Ferrari, y es que Michael Schumacher y Rubens Barrichello hicieron el 1-2 con una gran ventaja sobre el tercero, Juan Pablo Montoya. El Gran Premio tuvo una gran variedad de líderes. Con la pista húmeda al inicio, los Ferrari perdieron terreno ante Montoya y Kimi Raikkonen, quien había alargado 15º, pero el finlandés recibió una penalización y parecía que Montoya se iba a llevar la carrera. Sin embargo, un error de pilotaje a falta de 11 vueltas le otorgó la victoria a David Coulthard. El colombiano acabó segundo y Raikkonen fue tercero. En la carrera siguiente en Sepang, un joven Fernando Alonso sorprendió al Gran Circo al lograr la pole position en su segundo Gran Premio con Renault. Tenía la posibilidad de ganar por primera vez en la Fórmula 1, pero ese honor fue para Raikkonen, quien había comenzado en la séptima posición, pero rápidamente se colocó segundo antes de sobrepasar al español, que finalmente fue tercero. Kimi tuvo un primer stint más largo y gracias a eso superó al asturiano. Por detrás, Barrichello también adelantaba a Fernando, mientras su compañero Michael Schumacher batallaba por ingresar a los puestos de puntos tras problemas en la salida. Sin grandes complicaciones, el piloto de McLaren se encaminó hacia su estreno como ganador, sacando finalmente casi 40 segundos a Barrichello y un minuto a Alonso. We have put so much effort over the winter that is paying off now, and it's good for them. It's good for all of us. En Brasil, el local Rubens Barrichello logró la pole por una centésima sobre Coulthard. Mark Webber fue tercero con su Jaguar delante de Kimi, mientras que Schumacher y los BMW Williams se encontraban detrás del finés. Interlagos suele otorgar carreras emocionantes, y el Gran Premio de Brasil de 2003 fue una de ellas. La lluvia recibió una vez más la carrera del domingo, pero nadie esperaba el caos que se avecinaba. La carrera comenzó con coche de seguridad. Cuando este salió de la pista, los McLaren tomaron la punta. Barrichello perdió más posiciones en las siguientes vueltas, mientras que su compañero Schumacher se colocaba tercero. En la vuelta 20, Ralf Firman perdió el control de su Jordan y no pudo evitar a Olivier Panis, quedando ambos fuera de carrera y causando la intervención del safety car. Fue la primera de 3 intervenciones, ya que en las vueltas siguientes sucedieron otros 2 accidentes. Mientras pilotos como Montoya o Michael Schumacher ya estaban fuera de carrera, 2 pilotos estaban protagonizando grandes remontadas desde el fondo, siendo estos Alonso y Giancarlo Fisichella. Delante, Coulthard era el primero, pero Barrichello se acercaba vuelta a vuelta. Rubens tomó la punta ante 120.000 aficionados en su GP de casa, pero la alegría cesó al verlo parar su Ferrari al costado del asfalto y retirarse de la competencia. Coulthard ingresó a boxes en la vuelta 52, sin saber que la carrera acabaría antes de lo previsto. Un par de giros más tarde, Mark Webber y Fernando Alonso sufrieron 2 accidentes que provocaron que la organización de la carrera sacara la bandera roja, y la carrera se dio por finalizada. Al momento de la bandera roja iban 55 vueltas y Fisichella estaba primero delante de Raikkonen. Sin embargo, el reglamento de la FIA dice que si la carrera finaliza por bandera roja, el resultado final es el de 2 vueltas antes de la vuelta en la que se mostró la bandera roja. Por lo tanto, como el italiano había tomado el liderato solo una vuelta antes, Raikkonen era el ganador y McLaren conseguía su tercera victoria al hilo. Días después, la FIA abrió una investigación porque había dudas sobre el resultado final, y esta dio como resultado que Fisichella era el verdadero ganador de la carrera, ya que él ya había comenzado la vuelta 46, por lo tanto la vuelta que determinaba el resultado final no era la vuelta 43 sino la 44, en la que el piloto de Jordan ya estaba por delante del finlandés. De todas formas, McLaren volvía a sacar ventaja en el campeonato. Schumacher y Montoya tenían 8 puntos, mientras que Kimi tenía 24. McLaren fue el equipo a vencer en el comienzo, pero Ferrari estaba cerca a pesar de que aún no había utilizado el coche de 2003. Williams, por su parte, necesitaba importantes avances si quería integrarse a la lucha. La Fórmula 1 ingresaba a Europa para disputar el Gran Premio de San Marino y Michael Schumacher debía revertir un mal comienzo de año. Sin embargo, luego de que Michael lograra la pole en la clasificación del día sábado y su hermano Ralf fuese segundo, ambos vivieron uno de los momentos más duros en la vida de una persona: el fallecimiento repentino de su madre Elizabeth a los 55 años. Hubo dudas sobre la participación de ambos en la carrera, pero finalmente corrieron. En la largada, Ralf superó a Michael y retuvo la punta por 15 vueltas. El piloto de rojo recuperó el liderato poco antes de ingresar a boxes y quedar temporalmente tercero detrás de los McLaren. Raikkonen, que había largado sexto, fue líder por solo unas vueltas. Ya en el final de la carrera, el finlandés se acercó a Schumacher, pero las vueltas se acabaron y el Kaiser ganó la prueba.
Ferrari logró un gran resultado de 1-3 con Barrichello tercero, pero en el equipo claramente no había nada que festejar. Ferrari estrenó el F2003 GA en la siguiente carrera, el GP de España, y la ventaja de la escudería con el resto aumentó notablemente. Sin embargo, hubo un equipo que se los puso difícil, y no fue ni McLaren ni Williams, sino Renault con Fernando Alonso. La carrera de los McLaren quedó arruinada antes de completar la primera vuelta. Kimi, quien salía último tras un error en su vuelta de quali, se vio obligado a abandonar tras chocar contra el Jaguar de un Antonio Pizzonia, que no se había movido de su cajón, mientras que Coulthard cayó al último tras chocar con Jarno Trulli y su carrera acabó con otro accidente en la vuelta 17. Delante, Schumacher mantenía la punta tras una frenética largada. Los tres coches que competían por la victoria, los dos Ferrari y el Renault de Alonso, tenían estrategias similares a 3 paradas. El Kaiser finalmente ganó la carrera, pero Alonso no se lo puso nada fácil. Ferrari se llevó de Montmeló una importante victoria y se mostró como el equipo a vencer, pero no todo era bueno en la escudería, ya que la abrasiva pista española dejó en claro que los neumáticos Bridgestone no cumplían las expectativas. La siguiente carrera fue el Gran Premio de Austria. Schumacher venció a Kimi en la clasificación por 4 centésimas, mientras que Montoya quedó tercero. El colombiano adelantó al McLaren en el inicio del Gran Premio, mientras que Schumi comenzó a alejarse de sus seguidores. En la vuelta 23 contaba con una ventaja importante, cuando se decidió por parar a cargar combustible. De repente la boquilla de repostaje tuvo un fallo y aparecieron llamas en el lateral del Ferrari. Fueron unos segundos dramáticos en los que parecía que la carrera del alemán estaba acabada, pero el fuego rápidamente fue apagado y pudo continuar. Montoya era el líder hasta que su motor BMW se rompió y debió abandonar. Sin el colombiano y con un Kimi Raikkonen que no tenía el ritmo necesario, Michael Schumacher se dirigió sin amenazas a su tercera victoria consecutiva. De esta manera, se colocaba solo 2 puntos del finlandés en el campeonato del mundo. En la clasificación del Gran Premio de Mónaco, Ralf Schumacher hizo la pole, pero los honores fueron para su compañero Montoya. El momento clave de la carrera fue durante el periodo de paradas en boxes, en donde el colombiano tuvo un ritmo excelente que lo colocó líder para finalmente lograr su segunda victoria en la F1. Michael Schumacher y Kimi Raikkonen lo escoltaron en el podio. En Canadá, el equipo BMW Williams nuevamente fue el más rápido el día sábado, ya que Ralf hizo la pole y Montoya fue segundo, pero el menor de los Schumacher no pudo reclamar la victoria, esta vez perdiendo con su propio hermano. Michael tomó el liderato en el primer periodo de detenciones, y aunque nunca se alejó demasiado de los Williams, al final se llevó una victoria que le servía para arrebatarle la punta del campeonato a Raikkonen. En el GP de Europa en Nürburgring, el finés parecía motivado para recuperar el primer puesto en el mundial, logrando su primera pole en la Fórmula 1 a 3 centésimas del Kaiser, pero en la mitad de la carrera del domingo, su motor Mercedes se rompió cuando comandaba el Gran Premio. De esta forma, a la tercera fue la vencida para Ralf Schumacher, que ganó por primera vez en la temporada por delante de Montoya y Barrichello. Williams se mostraba así como el equipo más fuerte gracias a un potente motor, un chasis refinado y unos neumáticos Michelin que se adaptan muy bien al monoplaza de Grove. Y la siguiente carrera, el Gran Premio de Francia en Magny-Cours, fue otro ejemplo de ello. Ralf y Juan Pablo coparon la primera fila, y en una carrera sin sorpresas, Williams se llevó un nuevo 1-2. Michael quedaba por delante de Raikkonen, por lo que seguía agrandando su ventaja, mientras que un sorprendente Ralf parecía que se sumaba a la lucha por el campeonato al colocarse a solo 3 puntos del finlandés. En Silverstone, Rubens Barrichello se adueñó de la victoria en una carrera caótica, recordada por la invasión de un fanático religioso en la pista en plena carrera. Luego de que su compatriota Cristiano Mata liderara casi 20 vueltas con su Toyota, Rubens tuvo una intensa lucha con Kimi por la victoria. Tras un error del finlandés, perdió tiempo y Montoya le arrebató la segunda posición. Raikkonen cerró el podio, quedando un puesto por delante de Michael Schumacher. En Hockenheim, Montoya logró posiblemente su victoria más cómoda en la Fórmula 1, y es que fue el más rápido el sábado y en la carrera se vio beneficiado por el triple abandono de Raikkonen, Barrichello y su compañero Ralf Schumacher tras un choque antes de la primera curva, ganando así con más de un minuto de ventaja y superando a Raikkonen en el campeonato a falta de 4 carreras. Además, se colocó a 6 puntos de Michael, quien perdió una gran oportunidad de duplicar su ventaja cuando pinchó un neumático estando segundo. En el Gran Premio de Hungría 2003, Fernando Alonso se llevó su primera victoria en la Fórmula 1 y en el podio lo acompañaron Raikkonen y Montoya. Por otro lado, Schumacher tuvo una pésima carrera, ya que partió octavo y finalizó en esa misma posición, a una vuelta de Alonso. Así, el campeonato de pilotos se apretaba y los 3 principales candidatos al título estaban separados por apenas 2 puntos entre sí, a falta de 3 carreras para el final, con Michael por delante con Montoya y Raikkonen detrás.
detrás, mientras que la pésima carrera de Schumacher sumada al abandono de Barrichello hacían que Williams se pusiera como líder del campeonato de constructores por delante de Ferrari. Pero en la siguiente carrera en Monza, Schumacher hizo la pole y se llevó la victoria, con Montoya segundo y Raikkonen cuarto. Así el alemán llegaba al GP de los Estados Unidos con posibilidades de ser campeón, al tener 3 puntos de ventaja sobre Juan Pablo y 7 sobre Kimi, pero en clasificación el de McLaren hizo la pole, con Montoya cuarto, mientras que Schumacher solo pudo ser séptimo. En la salida el alemán ganó 3 posiciones y se ubicó cuarto, adelantando al colombiano que caía al séptimo lugar, y en la vuelta 3 se tocaba con Barrichello y perdía más posiciones, mientras que Schumacher la ganaba poco a poco al adelantar a Panis en la recta principal justo antes de la bandera amarilla por el accidente de su compañero con Montoya. Tras la locura formada por la lluvia y las estrategias, el Kaiser se ubicaba cuarto detrás de un Kimi que había caído a la tercera plaza, y en la vuelta 28 Schumi adelantó al finlandés, 5 vueltas después adelantó a Heinz Harald Frentzen, y finalmente en el giro 38 adelantó a Button y se puso líder de la carrera. Montoya por su parte había sido penalizado con un drive-thru por el accidente con Rubens y se ubicaba décimo, y con Raikkonen en cuarto, Schumacher provisionalmente era campeón. Sin embargo, el de McLaren adelantó a Frentzen para ubicarse tercero y mantener viva sus esperanzas de título en la última cita en Japón. Schumacher se llevó su sexta victoria del año y quedaba con 9 puntos de ventaja sobre Raikkonen, mientras que Montoya era sexto y quedaba así fuera de la lucha por el campeonato. Finalmente, el GP de Japón en Suzuka era la definición de esta gran temporada en donde uno se iba a convertir en el piloto con más títulos de la historia. Hoy íbamos a ver a una nueva estrella consagrarse, pero para esto Raikkonen debía ganar y Schumacher debía quedarse fuera de los puntos. La clasificación trajo sorpresas, ya que los modestos Toyota clasificaron tercero y cuarto en parrilla, tan solo por detrás de Montoya y el poleman Barrichello. Además, Schumacher y Raikkonen tuvieron una mala sesión, ya que el alemán solo pudo ser decimocuarto debido a la lluvia que apareció en la parte final de la sesión, mientras que el finés fue octavo. Montoya adelantó a Barrichello por el liderato, sin embargo un problema hidráulico le hacía abandonar en la novena vuelta y Barrichello recuperó el liderazgo de carrera para llevarse su segunda victoria del año, mientras que Raikkonen remontaba para acabar segundo y Coulthard era tercero en el que sería su último podio con McLaren. De esta manera y con su propia remontada del decimocuarto en parrilla al octavo final, Michael Schumacher lograba convertirse en el primer hexacampeón mundial, superando a Juan Manuel Fangio en número de títulos. Por su parte, Ferrari se llevaba el mundial de constructores y cerraba así un año en el que vieron temblar su dominio, pero que finalmente se quedó en sus manos. What has happened in Germany, Hockenheim, in Budapest. How many people wrote us off? How many people wrote things about us, outspoken things? And here we are. We're back, and we never give up. We're always there. We always fight, and I think that's one of the big strengths of the Ferrari team, and everybody in Ferrari is that way. And it's just a huge, big family, which we all be proud of being a part of it.